Buenas tardes a todos, soy Guido de Huevo, me acompaña Flor de Fratelli Branca y hoy vamos a hablar un poco de la importancia de la eficiencia emocional, ¿sí? Y nosotros cuando empezamos con Flor a pensar en esta ponencia, medio que no sabíamos la realidad para dónde rumbear, para dónde llevarla, nos encontramos sí con la propuesta del Congreso una pregunta súper interesante que creo que es un poco el tercer hándicap que tenemos después del mago, después del almuerzo, que es esta gran pregunta de cuál es el impacto de la investigación cualitativa en un mundo dominado por datos. ¿Y por qué digo que es un hándicap? Porque estamos ya de entrada presuponiendo que la investigación y la cualitativa y los datos son dos cositas diferentes. Sí, es una... No sé, no está tan bueno. En todo caso, vamos a tratar de responder esa pregunta justamente. ¿Qué podemos aportar desde la investigación cualitativa en un contexto y una coyuntura que, lo estamos viendo acá mismo en este congreso, no es la mejor quizás para el tipo de trabajo que hacemos a nivel cualitativo, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con esto? Yo creo que nos encontramos en un contexto que tiene que ver con una hegemonía súper marcada de todo lo que está orientado por la data y por lo que se llama data, que es un término bastante ambiguo y bastante atrapatodo. Y voy a apelar a un verbatim de un director general creativo que entrevistamos para otra oportunidad, que habla básicamente de que vivimos en un mundo de métricas, ¿sí? Para tratar de poner un poco de cara y nombre propio a los datos de los que estamos hablando. Y este director general creativo nos decía, bueno, antes quizás las publicidades o el éxito de una publicidad se comentaba en un asado, en una reunión, en un diálogo, y hoy la realidad es que los publicistas miran otro tipo de métricas que en general además siempre dan mal, ¿no? Y eso tiene que ver con una cuestión básica que el 80% de lo que hacemos pasa por plataformas digitales. En las plataformas digitales absolutamente todo lo que hacemos deja una huella. Esas huellas son parametrizables, medibles de manera inobjetable, transparente y imparcial. Y dan cuenta en definitiva de un retorno y un impacto que no está sujeto a discusión, ¿sí? Y en ese contexto lo que nos interesaba preguntarnos a nosotros era qué tipo de vínculo establece este enfoque de la información con respecto a las marcas y a sus audiencias. Y en ese sentido nos parecía que calzaba muy bien una dinámica que en la psicología social se llama dinámica parasocial, que es la dinámica que puede tener, por ejemplo, un artista o una persona exponiendo en un escenario frente a una audiencia. Yo puedo verle las caras a ustedes, puedo deducir en qué género se reconocen, un poco la edad que tienen, qué cosas les interesan, a menos a nivel estético, puedo sacar ciertas conclusiones, pero yo nunca voy a saber mucho de ustedes, ¿sí? Porque de casualidad les veo las caras. Las dinámicas parasociales se tratan de eso, de relaciones donde hay una única dirección, un vínculo completamente asimétrico. Ustedes me están prestando a mí mucha más atención de la que yo le estoy prestando a ustedes, en definitiva. Esperemos, en el mejor de los casos, sí, tal cual. Pero entonces estamos hablando, en definitiva, de una dinámica donde la relación se da de manera unilateral. En todo caso, ustedes pueden elegir no participar de este vínculo, pero mucho más que eso, a favor de eso no pueden hacer. El control lo tengo yo y Florencia, en todo caso, ¿sí? Y en ese punto, lo que nos terminamos encontrando, y ahora Florencia lo va a contar cuando hablemos del problema de investigación, es que así como tenemos la hegemonía de la orientación por datos, lo que nos encontramos también es la epidemia de los datos sin sentido. Y sobre todo en un momento y una coyuntura donde los públicos y las marcas lo que más anhelan, y lo hablamos todo el tiempo, y imagino que lo habrán leído en incontables briefs, es esta idea de una relación auténtica entre las personas y las marcas. Y ahí la pregunta con la que arrancamos, ¿no? Que era de qué tiene para aportar la investigación cualitativa en un mundo dominado por datos, creo que se traslada a otra pregunta que es cómo calzar o cómo hacer calzar, cómo encastrar de manera prolija, de manera limpia, de manera transparente, un vínculo auténtico, un vínculo de reconocimiento mutuo, un vínculo de diálogo en una planilla de cálculo. Y ahí quizás nos ponemos un poco inocentes, un poco espíritu medio navideño, magia, etcétera, aunque nunca es magia. Nos gustaría creer que hay algo de esa autenticidad, sobre todo el vínculo entre las personas, que no puede traducirse en datos o métricas, ¿sí? Y esa es un poco nuestra cruzada medio quijotesca en todo caso, pero vamos para ese lado. Y así llegamos a nuestro problema de investigación, que partía del gran objetivo de acercarnos a la intimidad de un target que para Branca presentaba muchísimas caras visibles, pero que sin embargo no se podía terminar de descular. Y ahí, si querés. Bueno, para los que alguna vez trabajaron con Branca,
Yo hace casi 3 años que estoy y la verdad que la marca es una marca una en un millón. Es una marca tan rara que la gente se tatúa el águila globo en toda la espalda. Es una marca donde es casi parte de la cultura, ¿no? Entonces ahí, bueno, obviamente tenemos un montón de información, un montón de datos, como dice Guido. De hecho, allá lo veo Javier, es responsable de nuestra felicidad y nuestra preocupación a veces. Y una de nuestras preocupaciones justamente era el share en litoral. Nosotros tenemos una marca que es recontra líder. En el mercado en el que se mueve, para que se den una idea, tiene un price index de 150 versus el promedio de las categorías, y la marca que le sigue tiene 50 de price index, en el mismo price index. Es una marca enorme, es una marca masiva, es una marca que todas las métricas le dan increíble. Es una marca que cuando hacemos, cada comunicación digital que hacemos la medimos con Google y con Meta en los brand lift y no dan lift. Pero no porque la comunicación no funciona. No dan lift porque el que no la vio le parece espectacular, la quiere comprar y todas las métricas dan muy altas. Entonces, la verdad es que hay cosas que no podemos resolver con datos. Entonces, lo que nosotros, nuestro primer puntapié en el área en donde más nos cuesta crecer es Rosario. Rosario, las métricas dan bárbaro. Todas las métricas de imagen marcaria dan increíbles, la fidelidad de las marcas, la lealtad, no hay diferencias entre el resto de las ciudades o el resto del país. Y entonces lo que quisimos hacer acá es, bueno, vamos al interior del interior, vamos a escuchar a ese consumidor de Resistencia, de Resis, de Corrientes, de Posadas, de Formosa, y vamos a escuchar a ver qué dicen y por qué. ¿Y por qué nos eligen menos? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, ahí es que armamos esta investigación. Con eso, pensando en eso, nosotros teníamos 2 objetivos en definitiva, que era conocer cómo y con qué conecta este target en particular de ese espacio geográfico tan particular también. Estamos en Buenos Aires y es todo muy diferente. Y sobre todo profundizar qué los moviliza y qué los identifique. Nosotros en ese punto, siempre que trabajamos investigación cualitativa, tratamos de tener redundancia, como se dice en el mundo de las telecomunicaciones, pero redundancia en el sentido de la cantidad de puntos de datos a los que accedemos. Nosotros lo pensamos como un ejercicio de triangulación y de encapado, ¿sí? Tratar de apilar la mayor cantidad de datos juntos para hacer lecturas que sean transversales. Y de fondo, lo que fuimos a buscar justamente era esta eficiencia emocional. ¿Y qué es la eficiencia emocional? Es la gran respuesta a cómo hacer para resolver de la mejor manera el mismo problema de maneras diferentes, para personas diferentes, de lugares diferentes. ¿Sí? Ir a buscar lo más puntual, preciso, el matiz del matiz. Y ahí es donde la atención cualitativa, por lo menos a mí me parece una herramienta fantástica. ¿Sí? Porque nosotros fuimos a hablar uno a uno con las personas. Ahora les voy a contar un poco cuál fue el diseño metodológico que encaramos. Pero eso nos permitió justamente en profundizar en esta complejidad y empezar a hilvanar historias que pudieran servir para dar cuenta de esos matices de una manera abordable, ¿sí? Porque si no, obviamente, no se puede hacer nada. Si hablamos con todos, sin alguna fase de síntesis no podemos hacer nada. Justamente esa atención cualitativa nos permitió hilvanar estas diferentes narrativas personales, geográficas y regionales para llegar a pequeños ejercicios de reframing que vamos a ver más adelante, se ejecutaron en campañas efectivas. En ese punto nosotros apelamos a 3 acercamientos complementarios. Por un lado teníamos lo que llamamos nosotros la voz directa, que fueron una serie de focus organizados en la región, como decía Flor, Resistencia, Paraná, Formosa, Misiones, Santa Fe y Corrientes. Después armamos otro ejercicio de triadas online que nos llamamos La Mirada Distante, que fue como un ejercicio súper interesante donde reclutamos a personas que venían del litoral, que habían vivido toda la vida en el litoral, pero que hoy estaban viviendo en Buenos Aires. Somos porteños, la mayoría de la gente con la que trabajamos también es porteña, y esa visión un poco híbrida, esa visión un poco anfibia, un pie puesto en cada plaza, sería muchísimo justamente para, a partir del contraste, marcar las diferencias. Y también ayudarnos a nosotros a entender las diferencias, como si fuera una especie de lenguaraz, de traductor. Sí, eso iba a decir, ¿no? Que fueron clave en esta tríada porque la realidad es que fueron una especie de traductor de lo que realmente le pasaba al consumidor, como estamos acostumbrados a escucharlo en los focus group, también que eran unos focus group muy, muy particulares, con estos que hablaban nuestro lenguaje porteño, pero también el de los otros consumidores. Entonces ahí fue como
fue clave esas tríadas. Sí, fue una interfaz, fueron tríadas con amigos, o sea, tuvo como una dinámica muy íntima, muy interesante. Y por último, les dimos la cámara a la gente del litoral para que se filme haciendo ejercicios etnográficos, registrando salidas, registrando momentos de encuentro, registrando momentos de consumo. De fondo, escuchar, escuchar y escuchar. ¿Sí? Que eso es lo que más cuesta en tiempo y en recursos, pero también muchas veces lo que más rinde. Y acá nosotros lo que pensábamos también de fondo es tratar de entender a la marca en ese punto, no tanto con este posicionamiento más que implica una dinámica parasocial, de un relacionamiento de arriba hacia abajo, donde la marca es más o menos monolítica, bajo mensaje que puede funcionar, puede no funcionar, pero tiene un punto de origen muy claro, pasar hacia un posicionamiento más de fuente abierta, ¿sí? Una marca que construye con su audiencia y no estrictamente para su audiencia. Y en ese sentido nosotros llegamos a un ejercicio de reencuadre de 3 aspectos clave de la marca que tienen que ver con su modo de consumo, con un driver muy importante para la marca que es el rendimiento y por último con la ocasión de consumo. Lo que van a ver ustedes de fondo mientras yo se los cuento son unas capturas de las campañas digitales que se hicieron targeteadas, ya terminamos, que se hicieron especialmente targeteadas para este ejercicio. Primero el modo de consumo, porque en general cuando se mapea esto se suele pensar mucho en lo que se consume en casa y lo que se consume en bares, boliches, restaurantes. Y acá nosotros nos encontramos con otra tercera posición, ¿sí? Que era el consumo fuera de casa, pero procurándose las propias bebidas. Era muy habitual en el litoral organizar fiestas en espacios semiprivados o semipúblicos, donde cada uno llevaba sus bebidas, el protagonismo ineludible de la heladerita, ¿sí? Eso implica conveniencia, eso implica comodidad, eso implica ahorro, pero también implica muchísima menor visibilidad marcaria. No te vas a quemar si llevas un Fernet clase B, porque nadie lo va a ver porque está metido dentro de la heladerita. Con un vaso térmico. El vaso térmico, nadie va a ver lo que estás tomando ni siquiera, porque hace tanto calor que todos andan con vaso térmico. ¿Sí? Sí, y toda esa dinámica ahí del río, ¿no? Que todas estas ciudades tienen en común el río. Entonces, el río es el lugar de encuentro para todos ellos, estuvieran en la ciudad que estuvieran, y ese mood de heladerita es el que cruzaba todo. Total. Por otro lado, la idea de rendimiento, en general en este contexto tan asiago a nivel económico, sobre todo resentida la categoría de bebidas alcohólicas, rendimiento en general tendía a ser muy relevante en cuestión de cantidad de vasos. ¿Cuánta bebida puedo tomar a partir de una botella? Lo que nos fuimos dando cuenta es que la gente cuando hablaba de rendimiento no hablaba de un rendimiento per cápita, por llamarlo de cierta manera, sino que hablaba de la duración del encuentro. Lo que rendía era lo que duraba toda la noche y no lo que me rendía 12 vasos. Y eso es especialmente importante en un contexto donde todos los grupos de amigos tienen soldados caídos. De las 10 personas que salían, por ahí hay 4 que están en la lona y que no tienen un mango. De los 6 que quedan, por ahí hay 2 que en lugar de salir 4 veces por mes, por ahí salen 2. Entonces el rendimiento per cápita deja de tener la atracción y la relevancia que tenía quizás, no sé hace cuántos años, no quiero meter la pata. Y eso implicó básicamente pasar de una cantidad de vasos a una duración del encuentro. No, y acá te sumo también esto que les decía al principio del caso, ¿no? Es una marca de Price Index 150, no hablar de value for money. Hay que estar muy cuidadoso en cómo habla de rendimiento Branca. Y bueno, esta es una de las ejecuciones, hay varias ejecuciones de rendimiento que hablan de eso, de la duración del evento y de la duración de la cantidad de los vasos que te rinde una marca que no es nada barata. Y por último, lo último que ajustamos, que está bastante vinculado a lo que contaba recién Flor con respecto al río como espacio, es que hay un protagonismo de las ocasiones diurnas en el litoral que para los porteños nos da un toque de fobia. ¿Sí? Era mucho más común que se junten a tomar de día. Y eso es una diferencia abismal en términos de cómo se contextualiza una ocasión de consumo. ¿Sí? Y acá lo que querían ver básicamente otra vez era el vaso transpirado. Estamos volviendo un poco a los códigos publicitarios de hace 30, 20 años, pero lo que querían ver era el vaso transpirado que refrescaba. Y de eso hace mucho calor. Perdón, hace mucho calor. Como de perogrullo, pero es verdad, todos estos lugares hace mucho calor todo el año y por eso el driver de la refrescancia es muy importante ahí. Y hasta acá llegamos, y lo último que me interesa dejar en claro, pensando que siento que hace mucho eco con algunas cosas que fuimos escuchando durante la mañana y que posiblemente escuchemos durante la tarde, la importancia de hablar con la gente. ¿Sí? Suena tonto, pero es un montón. Y en definitiva creo que con esto, con lo que les fui contando, les contamos cómo nos acercamos a un target súper elusivo, cómo fuimos descubriendo algunas perlitas bastante matiz del matiz para poder justamente ejecutar acciones de comunicación, acciones marcarias, justamente apuntando a esta idea de eficiencia emocional. O sea, cómo acercar Branca a estas personas que son tan particulares, tan diferentes, en una región que tiene tantas diferencias también. ¿Sí?
Así que muchísimas gracias por su atención y que tenga una buena tarde.